Si tienes fe, Cristo te levantará y en tierra firme tu pie reposará. Si tienes fe, si tienes fe, Cristo te levantará y en tierra firme tu pie reposará. Si tienes fe, por angustias al pasar, recuerda que Él dejó su huella sobre el mar. Solo a Él debes mirar y no te hundirás. Si tienes fe, por tormentas al pasar, recuerda que si tu confianza en Él está, no perecerás y Él te sostendrá. Si tienes fe, si tienes fe, si tienes fe, si tienes fe. Hermanos, buenas noches. Bienvenidos todos a la reunión ministerial de la Iglesia en Barranquilla. Gracias al Señor porque nos permite reunirnos una vez más en el nombre del Señor. Vamos a orar para que el Señor tome control de esta comunión y seamos todos bendecidos mediante su palabra. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, en esta noche, Jesús. Gracias, Dios, porque tú eres quien permite, Dios, que liberemos tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, toma control, Señor, de todo lo que vamos a decir, lo que vamos a escuchar. Señor Jesús, que seas tú mismo hablando en el nombre de Jesús, tocando el corazón y el espíritu de cada uno de los oyentes en esta noche, Señor. Bendito Dios, rompe, Dios, las barreras de la virtualidad en esta hora, Jesús, que seas tú tomando el control de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, en esta noche vamos a ver el mensaje que se titula El creyente y su vivir en los tiempos finales. Vamos a empezar entonces mirando qué son los tiempos del fin. Los tiempos del fin. Para eso quisiera hacer estas preguntas como de introducción, de reflexión, que dicen lo siguiente. ¿Sabe usted que estamos en los tiempos del fin? ¿Realmente es consciente de esta realidad? ¿Cree usted que hacen falta muchos años para que lleguen los tiempos del fin? De pronto no conozcamos si estamos en los tiempos del fin o no. Si conocemos si estamos en los tiempos del fin, si los reconocemos, pues lo que la caracteriza,
¿Será que estamos también conscientes de esa realidad? De pronto estamos absortos en nuestro diario vivir y realmente no somos conscientes de que estamos en los tiempos del fin. ¿Cree usted que hacen falta muchos años para que lleguen los tiempos del fin? De pronto podemos pensar esto. Podemos pensar que porque yo tengo 10, 20, 30, 40 años en la vida de la iglesia, entonces creo que también hacen falta ese mismo número de años para que lleguen los tiempos del fin. Lo cual pues no es correcto. Entonces vamos a mirar, a ver, aquí empezamos mirando que hay algo que caracteriza a los tiempos del fin y es la apostasía. El aspecto interno es la apostasía, es decir, lo que tiene que ver con el medio cristiano, con la iglesia. Esto sucede en la iglesia, en el medio cristiano. Y básicamente en 1 Timoteo 4.1 vemos lo siguiente, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La versión King James dice lo siguiente, ahora bien, el Espíritu habla expresamente que en los posteriores tiempos algunos se apartarán de la fe, atentos a los espíritus engañadores y a las doctrinas de los demonios. Esa es la manera en cómo apostatarán. ¿Cómo se apostata de la fe? Abandonando la fe, apartándonos de ella. De esa manera se apostata de la fe. Que debemos estar pendientes nosotros de no caer en estas profecías, en estos últimos tiempos, no caer, seamos aquellos que hacen parte de esta estadística, de la estadística de los que van a caer en apostasía. Entonces, debemos estar siempre pendientes y sobre todo que no dándole oídos a palabras extrañas, mensajes de otros lugares, no indicando pues que de pronto en otra parte puedan tener unas palabras de sana doctrina, sino que hermanos, en la vida de la iglesia tenemos un arsenal, un, eh, un almacén gigantesco de la palabra del Señor. Y entonces, ¿cómo ir a buscar otra parte si todavía no he disfrutado, no he rumiado, no he comido bien de lo que tenemos en la vida de la iglesia, de la palabra elevada que tenemos en la vida de la iglesia? Entonces disfrutemos lo que tenemos, hermanos, y disfrutémoslo a fondo, a plenitud. Aspecto interno de la apostasía, confirmando aquí en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en verso 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hablando acerca de la venida del Señor, que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, ¿qué tiene que suceder primero? Que suceda la apostasía, que la cristiandad, la iglesia caiga en apostasía. Pero vuelvo y repito, seamos de los que no caen en apostasía, de los que no abandonan la fe, de los que permanecen, aleluya, en la fe en el nombre del Señor. Un aspecto externo en cuanto también a los tiempos finales y antes de la venida del Señor es la iniquidad. La iniquidad es perversidad, maldad, es algo que donde no hay límites, donde todo es permitido. En 2 Timoteo 3 también dice lo siguiente, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos en los posteriores días. ¿Los posteriores días que son? Los últimos días, los tiempos finales. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres, figúrese. Esto es pan del día. Ingratos, impíos. Y ahí en esta lista de 2 Timoteo sigue diciendo implacable, sin afecto natural. Bueno, y una cantidad de cosas allí que
que describen cómo son las personas, los hombres, en los tiempos finales, en los postreros días. Y en 2 de Tesalonicenses 2:7 dice lo siguiente, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aleluya, Señor Jesús, somos aquellos, Dios bendito, Señor Jesús, que quieren perseverar, que quieren, Señor Jesús, ahondar, bendito Dios, en la fe, no abandonarla, sino perseverar, mantenernos allí, que seamos guardados de caer en iniquidad, en maldad, en perversidad, en esta clase de hombres que se describen aquí en 2 de Timoteo. Las señales en el mundo. En Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, versículo 5, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermanos, hay muchos que serán engañados. Debemos guardarnos, debemos procurar, Señor, orar al Señor, estar metidos en la palabra, en la comunión, para no ser engañados. Aleluya. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Todas estas cosas, hermanos, es necesario que acontezcan para que la venida del Señor sea ya manifestada. O sea, para que la venida del Señor sea establecida, estas cosas deben pasar, deben suceder. Entonces no debemos preocuparnos, sino más bien debemos ocuparnos en estar involucrados por completo en la palabra del Señor, ahondar en la fe, en la comunión unos con otros, en las reuniones. Seguimos con las señales del mundo. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto está sucediendo, hermanos. Esto está sucediendo. Hay terremotos, hay pestes. De hecho, estamos bajo una pandemia. Y anteriormente hubo otro tipo casi que de pandemias también con el H1N1, con la gripa esta aviar y también con el SARS y también ahora pues con el COVID-19. Y quién sabe qué otra cosa pueda venir por ahí. Eso está sucediendo. Entonces son las cosas que caracterizan los tiempos finales en cuanto al mundo, ¿no? Las señales que vemos en el mundo. Estos son señales, hermanos. Porque uno, por ejemplo, cuando uno ve que las nubes, por ejemplo, que están grises, que el clima se torna un poco frío, que ya el ambiente huele como a lluvia, pues es porque va a llover. Uno percibe todas estas cosas, porque son señales que suceden en las físicas y nosotros las percibimos, pero así también nosotros tenemos que percibir la venida del Señor, tenemos que percibirla con nuestros sentidos espirituales, con lo que el Señor nos muestra en su palabra. Entonces, y si todo esto será principio de dolores. Señales con Israel. ¿Cuáles son las señales con Israel? Acuerdos de paz con Israel. Israel es una nación que fue establecida por un decreto de la ONU. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo el exterminio este de los judíos, nuevamente ellos volvieron a ser una nación y Israel está rodeado de naciones árabes que son enemigos de Israel. Entonces, y allá en esta zona, en esta región, siempre están en constantes conflictos. Entonces, el hecho de que Israel establezca acuerdos con las naciones que están alrededor, que son árabes, es algo que tenemos que estar pendientes de esa situación, porque esto quiere decir que ya está muy cerca la venida del Señor. En 1 Tesalonicenses 5, el capítulo 1 dice, perdón, del versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos,
de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? Hermano, el Señor viene como ladrón en la noche. No sabemos el día ni la hora, pero lo que sí debemos saber es que viene, que ya todas las cosas se están dando, y a eso es lo que me refería, a la conciencia de esa venida. De que si yo estoy consciente de eso, de que si yo estoy anhelando, que si yo estoy esperando, porque pareciera que estuviésemos eh, aquí, nos reunimos, pero realmente esperas algo mayor. Realmente sí esperas la venida del Señor. Ese es a donde yo quiero llegar el punto, hermano. ¿Será que nuestro vivir sí está en función de la venida del Señor? Oh, Señor Jesús, aleluya. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Paz y seguridad. El anticristo establecerá paz y seguridad. Aquí vemos un cuadro eh, de las 70 semanas de Daniel, en el capítulo 9 y 10 de Daniel, en donde aquí se hace un resumen, pues, desde la orden para reedificar a Jerusalén, que transcurrieron 7 semanas de 7 años, lo cual es decir, da 49 años. Una semana son 7 años, y si transcurrieron 7 semanas son 49 años. Entonces transcurrieron 49 años para la conclusión de la reedificación de Jerusalén. A partir de ahí transcurren 434 años, es decir, 62 semanas, hasta la muerte del ungido, que es la muerte del Señor. Y a partir de allí comienza la era de la gracia, en la cual estamos nosotros ahora mismo. Y para los judíos, para el pueblo de Israel, se interrumpió este lapso de tiempo. Entonces, ¿qué va a ocurrir después? Que cuando se establezca paz y seguridad, es decir, que ya transcurra, empiece a correr la última semana, cuando ya se comience a establecer paz y seguridad a nivel mundial, eh, entonces empezará a correr los 7 años de la última semana de Daniel. Y a la mitad de esa semana, a los 3 años y medio, entonces ocurrirá algo, y es que el anticristo, aleluya, él pues morirá y resucitará como una imagen, resucitará. Entonces, a partir de ahí comienza el periodo de la gran tribulación, esta gente, la gran tribulación, que durará 3 años y medio. Entonces, debemos estar muy pendientes de los acuerdos estos de Israel, porque estos marcarán el inicio de esta semana. Y ya Israel ha hecho acuerdos con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos, con Marruecos recientemente, hace como 2 días, estableció acuerdos. Entonces, debemos estar muy pendientes de esto, porque Israel marca el paso, marca el reloj para todo esto que tiene que ver con la venida del Señor. Y estemos muy pendientes de esto, hermanos. Entonces, simplemente era como para recordar, para hacer una introducción de lo que realmente es los tiempos finales, como para que veamos pues que necesitamos conocer el tiempo, como lo dice en Romanos 13:11, dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Señor Jesús, bendito Dios, llévanos a conocer el tiempo. Señor, ya es hora de levantarnos del sueño, ya es hora de despertar, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, la salvación completa, aleluya, de nuestro ser, Señor Jesús. Bendito Dios, gracias, Señor. Hermanos, ya es hora de despertar, ya basta del sueño, de la pasividad. Señor Jesús, debemos ver que estamos en los tiempos finales. El vivir, el vivir del creyente en estos tiempos finales debe ser un vivir en el cual se enfaticen las virtudes,
¿Cuáles virtudes? Como la fe. La fe, en Lucas 18, 8, la parte B dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. Es una pregunta pues que nos hace pensar porque ¿cómo así que el Señor viene y no va a hallar fe en la tierra? Pues porque, por lo que ya hemos dicho, por la apostasía, algunos abandonarán la fe, pero es necesario que esto acontezca. Entonces, ¿seremos de cuáles? ¿De cuáles vamos a ser nosotros? ¿De los que cuando el Señor llegue y no encontró fe? ¿O de los que perseveraron y de hecho cuando el Señor regrese ya también hemos tenido que venir nosotros con Él? Pero eso va a ser otro día que se explique eso, pero no va a ser ahora. Pero ¿será que hallará fe en la tierra? Entonces, hay un camino, hay un camino para que desarrollemos esta virtud de la fe y es la palabra. En Romanos 1:17 dice lo siguiente, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué interesante que dice aquí lo siguiente, dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo nosotros vamos a conocer la justicia de Dios? Por fe. Ella se revela es por fe y para fe. ¿Qué es lo que se revela? La justicia de Dios. Debemos conocerla. Debemos conocer la justicia de Dios. Y más el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor, porque vivimos. Necesitamos vivir por la fe. En Hebreos 10:37 al 38, la parte A dice lo siguiente, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. El Señor nos muestra aquí que dice un poquito. Para nosotros puede ser mucho tiempo, pero para el Señor es un poquito. ¿Qué es lo que dice? Y el que ha de venir vendrá y no tardará. No debemos tener la venida del Señor por tardanza, sino que Él es justo. Aleluya, para que todos vengan al conocimiento de la verdad, para que todos sean salvos. Entonces, mas el justo vivirá por fe. Entonces, ¿qué debo hacer para tener fe? ¿Qué debo hacer? En Romanos 10:17 dice lo siguiente, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? La palabra de Dios. Pero aquí, ojo, que aquí estamos diciendo algo y es lo siguiente, que cuando decimos por el oír, estamos diciendo como que nosotros estamos oyendo, ¿cierto? Y así es, y debemos seguir oyendo la palabra. Pero también hay algo implícito y es que vayamos a las personas para que ellos también escuchen la palabra, para que crean a la palabra, para que en ellos se infunda fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Alguien que nunca ha escuchado la palabra de Dios no puede infundirse fe en él. A menos que haya una cosa así muy especial, pero si nunca he escuchado de la palabra del Señor, ¿cómo se le va, cómo va esa persona a tener fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser aquellos que llevan a las personas la palabra de Dios, que hacen que las personas escuchen. Necesitamos hablar la palabra de Dios. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, eso es la fe. Nosotros no vimos morir al Señor, pero por fe lo creemos. Por fe lo creemos que Él murió, que resucitó, que se levantó de entre los muertos con gran gloria y poder, que fue hecho el Hijo de Dios con poder, según Romanos 1:2. Aleluya, gloria al Señor. Entonces fue entronado. Eso lo creemos por fe. Todas estas cosas las creemos por fe porque no estuvimos allí. Pero nosotros lo creemos y estamos totalmente convencidos y persuadidos de que así fue y así es.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria al Señor. Él necesita que en nosotros haya fe, que cuando Él venga encuentre fe en la tierra. Hay una trampa para la fe y es la murmuración. En Éxodo 14, en versículo 11, dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. Nos has sacado de Egipto. Estaban murmurando, ¿por qué hiciste así con nosotros, Moisés? Ahora nos traíste fue para morir aquí, porque había también ellos una insatisfacción. Eso es el enemigo número uno de la fe, es la murmuración. En Éxodo 15, en el versículo 24, dice lo siguiente, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Cuando hay insatisfacción en nuestros seres porque hay falta de algo, falta algo. Y eso falta de la palabra, de alimentarnos del Señor, de comer y beber del Señor. Él es verdadera comida y bebida. Él fue el que se le presentó a la mujer samaritana y se le presentó como una fuente que salta para vida eterna. Y dice que el que, o sea, que el que viviera de él no tendría sed jamás. No tendría sed jamás. Y esta mujer pues bebió, tomó y, y después posteriormente fue a hacer lo que estábamos diciendo ahorita, a hablar a, por donde ella vivía, empezó a hablar. ¿Por qué? Porque ella fue llena. Nosotros necesitamos ser llenos de la palabra del Señor, satisfacernos en el Señor, que el Señor nos llene por completo y de esta manera hablaremos. Seguro que sí hablaremos espontáneamente al Señor. Cuando estamos satisfechos, llenos de la palabra, algo se produce en nosotros, que nosotros hablamos la palabra del Señor. El número 21.5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Oh Jesús, estaban rechazando la comida que Dios le había mandado que comiesen, que era el maná. El maná es una cosa menuda, blanca, redonda, que era para alimento de ellos. Dios los sustentó con maná. Menospreciaron el maná. Oh Jesús, bendito Dios, que no seamos como ellos, Dios, que menosprecien el maná, que menosprecien la palabra del Señor, que menosprecien al Señor mismo. Señor Jesús, no queremos menospreciarte, Dios. Bendito Dios, aún en esta noche, Jesús, bendito Dios, no queremos menospreciar tu palabra. Señor Jesús, a veces somos como los israelitas estos. Señor Jesús, que menospreciaron. Señor Jesús, bendito Dios, que nos fastidia nuestra alma el hecho de tener que estar escuchando este mensaje por YouTube, nuevamente este mensaje por YouTube. Hombre, yo, Señor Jesús, nos fastidia. Señor Jesús, bendito Dios, nuevamente hermano Luis Vergara compartiendo. Señor Jesús, bendito Dios, gloria a Dios. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Santo, amado Dios, guárdanos, Señor, de murmurar, de caer en murmuración. Señor Jesús, bendito Dios. Gracias, Señor. Oh, aleluya, Jesús. Otra trampa es la incredulidad. Incredulidad. En 1 Timoteo 1 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragaron en cuanto a la fe. O sea, se extraviaron. Oh Jesús, bendito Dios, por incrédulos. Aleluya. Dice 1 Corintios
10, el 10 al 11 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, los tiempos finales. Nos han alcanzado estas palabras. Gloria al Señor, pero están escritas ¿para qué? Para amonestarnos. ¿Qué es una amonestación? Una amonestación es una advertencia. Cuando un jugador de fútbol saca, no lo amonestaron, es porque le sacaron una tarjeta amarilla. Es decir, estás advertido, te estoy advirtiendo. La palabra nos advierte, nos redarguye, nos enseña, nos instruye en justicia. Aleluya, por eso para ahondar en la fe necesitamos tomar la palabra. Aleluya, y es la que nos muestra el plan de Dios, lo que Dios quiere con nosotros. Nos instruye, nos redarguye. Señor Jesús nos enseña. Santo amado Dios aún nos amonesta, nos advierte. Gloria a Dios, necesitamos esta advertencia porque no vayamos a repetir lo que, lo que sucedió con ellos. Gracias, Señor. Otra virtud es el amor a Dios. Hay una virtud, ya vimos que es la fe, una virtud en la cual necesitamos ahondar, necesitamos desarrollar, pero también necesitamos el amor a Dios, el amor a Dios. Y el camino para el amor a Dios es la obediencia, la obediencia. Amén. En Juan 14:15 dice lo siguiente, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor es práctico, el amor es práctico y el amor a Dios es práctico también, porque hay que guardar los mandamientos, lo que el Señor nos ordena. Lo que el Señor nos ordena dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Es así de sencillo, hermano. Nosotros somos complicados realmente. Oh Jesús, gloria a Dios. Pero el que ama al Señor guarda su palabra, guarda sus mandamientos. El Señor quiere hacer morada en nosotros, quiere manifestarse, pero se manifiesta por medio de un camino y el camino es la obediencia. Hermanos, aquí quiero hacer una propaganda, vamos a decirlo así. Quiero hacer una propaganda, un comercial y realmente es un aliento, es un, ¿qué será, Señor? Una solicitud tal vez también, Señor, para que seamos obedientes, Señor Jesús, a este proyecto que se lanza mañana, proyecto que se lanza por parte de los pastores, que se llama el proyecto Pedro Cornelio. Ellos tienen el encargo, nos transmiten el encargo el día de mañana. Estemos atentos, hermanos, a este proyecto. Ojalá que hermanos, estemos bien con nuestro espíritu ardiendo para recibir este proyecto, a caminar en obediencia sobre este proyecto. Un encargo de parte de Dios, el proyecto Pedro Cornelio. Más que un proyecto, es el mismo encargo de parte de Dios. El amor a Dios, seguimos con el amor a Dios. Entonces, el camino es la obediencia. Y en Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y en el versículo 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermano, el amor es práctico, el amor
a Dios es tan práctico que Él mismo fue el primero que nos amó. Él nos amó antes de que nosotros lo amáramos. Él fue el que fue obediente primero. Él fue obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Él fue obediente. Él no rehusó el hecho de ser igual a Dios, sino que fue obediente. Aleluya. Él fue obediente. Y nosotros debemos también estar ahora en obediencia por amor a Dios. También debemos desarrollar la virtud de el amor al prójimo. El amor al prójimo. En Proverbios 19:22 dice lo siguiente: contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Quien ama al prójimo hace misericordia. Y en Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, una parte es amar a Dios y el camino es la obediencia. Y otra parte es el amor al prójimo. El amor al prójimo y el camino es ser misericordioso. Ser misericordioso. Aleluya. Aquí vemos en Mateo 18, del 23 al 35, no lo voy a leer, ustedes lo leerán con más tiempo en su casa. Bueno, están en su casa, eh, digo, en otro momento posterior a este, lo leerán. Es la parábola de los dos deudores. Oh Jesús, aquí se muestra, bendito Dios, la misericordia que tuvo el rey con su siervo al llamarlo cuando ajustó cuentas con él. Este siervo le debía 10.000 talentos y el rey pues le decía que le pagara su cuenta, pero este siervo no tenía cómo pagar. Entonces el rey ordenó que le vendieran a él, a su esposo y a sus hijos para que pudiera pagar la cuenta. Entonces él le dijo: Señor, ten paciencia y yo te lo pagaré todo, le dijo el siervo. Entonces el rey fue misericordioso, hizo de misericordia con él y le perdonó la deuda. Y no lo vendió, sino que listo, quedó así. Inmediatamente cuando este siervo sale de la presencia del rey, se encuentra con un consiervo. Y este consiervo tiene una deuda con este siervo que inicialmente fue perdonado. Pero este siervo que finalmente fue perdonado no hizo lo mismo con el consiervo que tenía la deuda. Entonces, este consiervo que tenía la deuda también usó las mismas palabras con el primer siervo. Le dijo que tuviese paciencia y que él le pagaría todo. Pero a este siervo, al cual el rey eh, ejerció de misericordia, él no hizo lo mismo con el consiervo eh, que tenía la deuda. Por el contrario, lo que hizo fue que lo echó a la cárcel porque no tenía cómo pagar. Entonces se entristecieron los otros consiervos y le contaron al rey. Y el rey llamó a este siervo al cual él había perdonado y lo echó para los verdugos, hasta que pague su deuda. Entonces, hermanos, a veces somos como ese siervo al cual le perdonaron, pero que no quiso perdonar. A veces queremos que nos perdonen a nosotros, pero nosotros mismos no perdonamos. En vez de eso, lo que hacemos es que echamos a la cárcel a nuestros consiervos, echamos a la cárcel a nuestros hermanos. Hermano, cuando usted no perdona, usted está echando a la cárcel a su hermano. Porque eso que usted siente
eh, echa a la cárcel a su hermano y también lo echa a la cárcel a usted, porque usted tiene algo allí en su corazón, un resentimiento, una falta de perdón que no lo deja progresar, que hace que su fe se debilite. Entonces, hermano, esta es la oportunidad para que nosotros dejemos todo eso atrás, seamos aquellos que perdonan, que buscan la comunión y que arreglan las cosas los unos con los otros. Este es el amor al prójimo. Este es el amor al prójimo. Entonces, liberemos a los hermanos. Muchos hermanos que pronto están padeciendo y es por falta de perdón. No es el COVID, es la falta de perdón. Entonces, hermanos, es la oportunidad para que eh, perdonemos, liberemos, hagamos una doble liberación. Liberamos a nuestro hermano y nos liberamos a nosotros mismos. Porque créame que si uno tiene algo en su corazón, tampoco es libre. Es decir, algún resentimiento, alguna cuestión, alguna querella, llevémoslo al Señor y perdonemos a los hermanos. Hay una trampa en cuanto al amor al prójimo y es no juzgar a los otros. No juzguéis para que no seáis juzgados. En juzgar a los hermanos. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Hermano, esto es así. Y porque miras, y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Dice el amor al prójimo en el versículo 4. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermano, ¿cómo vamos a juzgar a los hermanos si nosotros mismos aún no nos hemos examinado? Tenemos que examinarnos nosotros primero. Primero nosotros, hermanos. Primero nosotros. Tenemos que sacar la viga que está en nuestro ojo, que no nos deja ver. Creemos que estamos bien, pero necesitamos examinarnos delante del Señor. Necesitamos examinarnos delante del Señor.